Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Estamos como cada día con ustedes y les agradecemos que nos acompañen. Hoy hablamos con una periodista, y además con una periodista de solera, de tradición, con muchos kilómetros recorridos, que nos va seguramente a contar cosas que nos van a interesar a todos, no solo a los periodistas. Nos acompaña Mónica Terribas, que es la directora de la televisión catalana, de TV3. Buenos días, Mónica, Buenos gracias días. por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Va a dar una conferencia hoy en Canarias 7 a las 9:30 de la mañana. Sí, señor. Va a hablar, porque es profesora además de comunicación audiovisual de la Pompeu Fabra. Vas a hablar de un tema del tema, lógicamente, de la actualidad. Sí, porque siempre que hablamos de los medios de comunicación últimamente hablamos de cuánto cuestan, Claro. Y nunca hablamos de la función social que hacen. Y creo que tenemos que cambiar ese chip porque estamos olvidando que los medios de comunicación, esta entrevista tiene la voluntad de que la gente sepa más hoy de medios de comunicación, mañana de política, mañana pasado de economía, ¿no? Y esa es la función social que cumplimos. Entonces, cuando olvidamos la función social de los medios, estamos cometiendo un error enorme, porque perdemos el eje de a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Y una televisión pública como la que diriges, se parece mucho o no se parece nada a una televisión privada? Se parece en muchas cosas, en las estructuras técnicas, que es lo que siempre acabamos comparando, y en cómo nos estructuramos y funcionamos a nivel empresarial, y no se parece en nada en el terreno en que nosotros tenemos como prioridad siempre el servicio público por encima de los beneficios. Nosotros no vamos a hacer beneficios, ni Televisión Canaria ni TV3. Nosotros nuestro objetivo es que la gente que nos mira tenga un buen servicio informativo, formativo, social, de entretenimiento, del orden que sea. Y esa es nuestra prioridad. Entonces, en eso no se parecen en nada, porque las televisiones privadas, el objetivo principal es que sus accionarios, claro, que la gente que está, los accionistas que están detrás de esas empresas cobren los dividendos a final de año. Y eso siempre dificulta el enfoque de los contenidos al final, ¿no? Claro que ese es el argumento que se vuelve en contra de la televisión pública en tiempos de crisis, porque siempre llega el momento de los recortes. Yo he visto que los recortes son inevitables en todos los frentes, claro. En todos los frentes, pero no hay que olvidar que los recortes lo que no pueden comprometer son los servicios esenciales de nuestra sociedad, ni la sanidad ni la educación, pero tampoco la comunicación social, ¿no? Que al final es un instrumento que tenemos para que nuestra sociedad esté bien informada, para que nuestra sociedad sepa lo que está pasando a nuestro alrededor, que tenga todos los puntos de vista, que nuestros niños reciban valores que valgan la pena a través de los medios y que no estén todo el día conectados a determinadas cosas. Yo creo que no olvidar la función del servicio público es fundamental, incluso cuando hay que hacer recortes, ¿no? Posiblemente el político lo entiende, más si está en el gobierno, entiende que eso es así, que la televisión que está en ese momento emitiendo la comunidad autónoma es socialmente importante. El que está en la oposición normalmente lo cuestiona cuando está en la oposición, otra cosa es cuando vuelve al gobierno. Pero ¿y los ciudadanos qué pensarán? En Cataluña, cuando se dice que en 5 años, vi el dato y dije, claro, es un dato que puede ser muy escalofriante, en 5 años la televisión pública le costó X miles de millones a la comunidad autónoma. Y eso dice, hombre, eso es mucho dinero, pero claro, ¿cómo se le explica al ciudadano de que eso es necesario? Al ciudadano catalán, cuando le dices que todos los canales de TV3 y todas las emisoras de Cataluña Radio le cuestan a cada ciudadano catalán 40 euros al año, la gente lo entiende perfectamente. Porque eso es lo que te gastas un día saliendo a cenar. Y eso es lo que le cuesta todo el año al ciudadano catalán tener la calidad de televisión y los contenidos que tiene, ¿no? Entonces lo entiende perfectamente. El problema no es los políticos que vean o no la necesidad del servicio público, que yo creo que en el caso de Cataluña, en el caso de Canarias, los gobiernos saben perfectamente que ese es un instrumento fundamental para el orden social y la cohesión social. El problema no es eso, el problema es la presión que ejercen las empresas privadas en nuestro campo, de los grupos mediáticos, ante el servicio público, sobre todo cuando ese servicio público es fuerte y está potente, como es el caso de Televisión Española en el ámbito español, en relación a Telecinco o Antena 3 o otros grupos, o en el caso de Cataluña porque TV3 está fuerte ahora allí, igual que vosotros, ¿no? O sea, se trata un poco de saber quién es que está presionando a los gobiernos para que disminuya la fuerza del servicio público. Cuando usted dijo, creo que fue en una conferencia, que había una especie de conspiración de grupos mediáticos y, en fin, en este sentido de querer debilitar a la televisión pública catalana, ¿lo decía porque tenía datos de que iban a por ustedes? Es la percepción sistemática que uno tiene cuando ve que el discurso en el que se están instalando los opinadores, las tertulias en los medios privados, siempre están poniendo el acento en los costes y nunca ponen el acento en la calidad de los contenidos. No olvidemos que en España, cuando se rompió el monopolio de Televisión Española y apareció después la Ley de Televisión Privadas, en el año 88, teníamos unas televisiones privadas que debían responder
a un servicio público que se estaba ejerciendo desde licencias privadas. Esas televisiones privadas nunca han respondido de sus contenidos ante ninguna autoridad audiovisual y no lo van a hacer porque no se va a crear el Consejo Audiovisual Español, ya lo ha anunciado el Gobierno, por lo tanto ni está ni se le espera. El problema es, esas televisiones tienen unos deberes para con el ciudadano, por targets, por el servicio que deben dar a determinados colectivos, que no cumplen. Pero nadie cuestiona eso. Todo el mundo está cuestionando los costes del servicio público y nadie cuestiona si el servicio privado que obtenemos a través de los medios privados responde a la pluralidad y responde realmente a lo que el ciudadano requiere, ¿no? Y ese es el debate que está completamente distorsionado en estos momentos, ¿no? Y hay que decirlo, sin atacar a nadie, pero hay que explicarlo. Si lo viéramos dándole la vuelta a la moneda y nos imagináramos un país sin televisiones autonómicas, ¿qué tendríamos? Tendríamos infinita más dificultad para explicarnos a nosotros mismos lo que es la complejidad del Estado español, porque el Estado español es un Estado formado por muchas sensibilidades y particularidades territoriales distintas. Cataluña no tiene nada que ver con las Islas Canarias, tiene cosas en común desde luego, pero nosotros necesitamos que en las Canarias haya una televisión que responda a la identidad de esas 7 islas que están ahí, con sus peculiaridades, sus problemas territoriales, etcétera, con sus tradiciones, con sus vinculaciones a determinadas culturas o a otros lugares lejanos que son distintas de lo que ocurre en Cataluña. Entonces, sin televisiones autonómicas la proximidad no existiría, estaríamos ante unos medios de comunicación muy centralizados desde Madrid, porque es inevitable que haya muy poca capacidad por parte de las televisiones españolas privadas de explicar la complejidad de lo que representa el Estado, y además hacer ese trabajo de proximidad y de pegarse al territorio es caro, porque como siempre decimos, mandar equipos a Andalucía a grabar es caro, mandar equipos a las Canarias a ver qué pasa con los volcanes es caro, y mandarlos a Cataluña a la inauguración de una exposición es caro. ¿Vienen cuando? Cuando hay un problema político, cuando hay que decir que desde el Gobierno de la Generalitat se está reclamando no sé qué. Entonces sí, entonces se cubre la noticia. Pero para informar de la riqueza cultural y social de los distintos territorios que integran el Estado, de eso nunca se ocupan. Alguien tiene que ocuparse, y eso es lo que están haciendo desde hace años, afortunadamente, las televisiones autonómicas. ¿La palabra clave sería la cercanía, la que identifica a estas televisiones? Yo creo que esa es una de las funciones fundamentales, no solo, sino explicar a las instituciones del territorio la realidad cultural, que es distinta en muchos territorios. En nuestro caso hay una cuestión de lengua que es fundamental, en Galicia, en Euskadi también, pero en las Canarias, desde luego, la insularidad es en sí misma una riqueza importante que hay que preservar en relación a los contenidos que parece que gustan sistemáticamente o que la gente consume sistemáticamente, pero que poco tienen que ver con su día a día y con su apego al entorno, ¿no? Y esa es la clave del trabajo que hacemos, unos y otros. Usted ha ido un paso más allá y ha llegado a decir que la televisión catalana, la pública, es un instrumento de movilización. Sí. Es un instrumento para casos, por ejemplo, en que hubiera un desencuentro entre Cataluña y el Gobierno central de España sobre temas como el concierto económico. Y dice, ¿qué haríamos? Le leí en alguna intervención suya, ¿qué haríamos si hubiera que convocar un referéndum? ¿A quién se lo pedimos? ¿A Telecinco? Bueno, hay una cuestión que es fundamental. Los grandes debates sociales y políticos se dirimen pluralmente a través de los medios públicos. Es decir, cuando llegan unas elecciones a las Cortes españolas, en nuestra televisión participan todas las fuerzas políticas que están convocadas a esas elecciones. Si usted se fija, cuando hablamos en el ámbito estatal, ¿no? Hay muchas veces que desaparecen sistemáticamente las fuerzas minoritarias. En Madrid no conocen el pensamiento de Convergencia y Unió, sino es porque un día Durán Lleida le invitan excepcionalmente a Espejo Público por las mañanas en Antena 3, pero eso es excepcional. Entonces, ¿qué pasa? Que la riqueza política se tiene que dirimir en esos espacios de debate en los servicios públicos. Si hay un problema con la financiación en Cataluña o un problema aquí en relación al Estado, es normal que la televisión pública asuma. Cuando hablo de movilización no hablo solo de política, sino, por ejemplo, en el ámbito social, usted sabe que en Cataluña tenemos lo que se llama la Marató cada año y convocamos a toda la sociedad catalana a dar dinero para la investigación en enfermedades, y cada año se recogen, este año 8 millones de euros
que van a parar directamente a los grupos de investigación científica de Cataluña y de todo el mundo, porque son equipos que están internacionalizados. Yo creo que esa capacidad de movilización de las televisiones es la expresión de la capacidad de cohesión social del medio, y eso no se puede perder, porque en un momento de crisis como el que estamos viviendo, sensibilizar a la sociedad de que hay que hacer un esfuerzo y de que ese esfuerzo vale la pena y que si asumimos lo que nos está pasando vamos a salir de esta, eso un servicio público lo hará con mucha más tenacidad y persistencia que una televisión privada, que lógicamente va a buscar el entretenimiento, el debate sobre mil cosas que no tienen que ver con esa servitud que lógicamente y vocacionalmente tenemos nosotros con la información, ¿no? En Generalitat ahora mismo está gobernando un partido nacionalista, Convergencia y Unió. ¿Sentiría vergüenza la propia Generalitat, la directora de la TV3, en fin, si se le pregunta, es un instrumento no solo de movilización social, sino la televisión pública es un instrumento de movilización nacionalista para fomentar el nacionalismo? No, para nada. A ver, en estos momentos nosotros llevamos 29 años de historia. 29 años de historia ya son años. El año 2013... A punto de 30 ya. 30 años. Entonces esa televisión nació en el año 1983 y ha estado con gobiernos de Jordi Pujol, como usted sabe, que gobernó 23 años en Cataluña, luego vino el gobierno de Pasqual Maragall y después el de José Montilla, y ahora está Artur Mas gobernando en minoría, porque no tiene la mayoría absoluta. Entonces, esos gobiernos han pasado por TV3 y se ha trabajado con la misma gente y con la misma pluralidad y con la misma tranquilidad, yo diría, ¿no? Ahora, ¿qué es TV3? Es una televisión que está pegada a su territorio. ¿Es la televisión canaria una televisión nacional? Pues sí, de lo que representa de su territorio. En ese sentido sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos ocupamos prioritariamente de lo que ocurre en Cataluña y en el mundo. Y lo que explicamos, porque nuestros corresponsales están distribuidos, como tiene también la televisión canaria, en todas partes, explicamos el mundo desde la óptica de lo que está ocurriendo allí también, ¿no? Como es lógico. Entonces, visto desde fuera, nadie se le ocurre decir, ¿Televisión Española es una televisión que fomenta el nacionalismo español? ¿O Telecinco es una televisión que fomenta el nacionalismo español? Nadie se le ocurre decirlo porque el nacionalismo español es inherente a la existencia del Estado, con lo cual todo lo que se expresa a través de una televisión de ámbito estatal es nacional per se. Usted que hizo un programa de entrevistas que fue muy reputado como un programa valiente, tocaba y abordaba temas de mucho interés, que dirigió también un informativo, La Nit al Día, que era un programa también muy candente, y que ahora está detrás de las cámaras y que está gestionando, rigiendo los destinos de la televisión. ¿Cómo ha cambiado su vida periodística? Mi vida periodística ha cambiado del todo porque, como le pasa a usted seguro, cada día cuando uno hace una entrevista aprende. Claro. Porque se documenta, está escuchando, tiene tiempo para leer, lee ensayos. Cuando uno dirige TV3, en estos momentos es un contable, un mal contable, porque un periodista siempre es un mal contable, pero tengo un equipo maravilloso que me ayuda un montón y la vida no tiene nada que ver con el periodismo, tiene que ver con rendibilizar al máximo los recursos que tenemos, hacer contenidos que se ajusten a la estructura que hay, intentar reducir los costes. Esto lo llevamos haciendo desde el 2008 porque nosotros notamos la crisis desde el 2008 con la bajada publicitaria, y mi vida en estos momentos es una reunión de recursos humanos detrás de otra y una reunión del financiero con nosotros detrás de otra. A eso me dedico en estos momentos. Cuando hoy tome la palabra en Canarias 7 para hablar sobre televisión, sobre el factor social de la televisión, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar en el auditorio? Para mí el mensaje fundamental, que creo que lo compartimos con el director general de Televisión Canaria, es: no olvidemos que, a pesar de que tenemos muchos defectos como estructuras y las debemos adaptar al momento que estamos viviendo, la prioridad del servicio público se tiene que mantener como uno de los pilares de una sociedad democrática y del estado del bienestar. Es decir, si tenemos unos medios de comunicación sanos, plurales y comprometidos con la realidad, tenemos una sociedad más sana, más plural y más democrática. Y si perdemos eso por presiones de grupos mediáticos o por la crisis, porque la crisis es una gran excusa para ceder a las presiones de determinados grupos, creo que vamos a perder un instrumento fundamental de cohesión. Le quiero preguntar a propósito de la crisis por un factor doble que ocurrirá probablemente, y
le pido a usted que conoce y analice el tema. La televisión en España va a ser, en España, en Cataluña, en todas las comunidades, y no sé si en Europa, va a cambiar seguramente con la crisis por varios factores, porque habrá fusiones, integración de grupos, y también porque, no sé, en España hay parece malos tiempos para la FORTA, para la Federación de Televisiones Autonómicas, si se impone el criterio de que se duda de que sean necesarias las televisiones autonómicas con el nuevo cambio, el cambio político y con la postura de las empresas generales, de las generalistas. ¿Puede ocurrir eso, que se reduzca el número de televisiones privadas generalistas y que también las autonómicas corran riesgo? Yo creo que... Riesgo de cierre, sino de privatización. Se ha abierto la puerta a la privatización, a la externalización masiva de los medios técnicos estructurales de las distintas televisiones. Se ha abierto la puerta a que haya entrada de accionariado privado a través de las últimas medidas del gobierno Rajoy, pero yo creo que el primer punto de esta evolución es la ley que aprobó el gobierno Zapatero, que le sacó la publicidad a Televisión Española. Creo que fue un error tremendo no tener una garantía de la estructura de ese servicio público tan potente. Lo estamos viendo ya porque Televisión Española, con los últimos recortes, está lógicamente cediendo terreno ante Telecinco y otras opciones. Esto no es necesariamente malo si esas televisiones tuvieran contenidos que aportaran valores constructivos a la sociedad, nada que decir, solo faltaría, pero creo que lo fundamental ahí es ver si las televisiones autonómicas y el debate sobre la existencia de las televisiones autonómicas, en el trasfondo de esa discusión no está la utilidad del Estado de las autonomías. Es decir, detrás de ese debate. Yo creo que sí. Yo creo que lo que se está planteando es... ¿Para qué sirven las autonómicas? Que sirven también el Estado. ¿Para qué sirven las televisiones autonómicas? ¿Por qué no discutimos por qué hay parlamentos autonómicos, por qué hay determinadas estructuras? Es decir, ¿por qué las televisiones autonómicas son la expresión de una cosa que podría no existir y otras instituciones vinculadas a las autonomías no? Yo creo que en el terreno político están poniendo el escaparate, que son las televisiones, por delante del debate de fondo que hay ahí, que es si el Estado de las autonomías era sostenible o no era sostenible. Eso no se atreven a decirlo en realidad, pero cuando dicen que hay televisiones autonómicas que no son necesarias, no hablan de Canarias, no hablan de Galicia, no hablan de Euskadi, ni hablan de Cataluña, que son, pues, por motivos de lengua, de cultura, de tradición, en esos casos, pues, claramente funcionales desde ese punto de vista, pero en el trasfondo, yo me pregunto, ahí detrás de ese cuestionamiento sistemático de las televisiones autonómicas, lo que hay no es un debate sobre ¿por qué el Estado de las autonomías y si es sostenible en el momento actual? Es una pregunta que me hago yo, porque creo que es muy sorprendente que lo primero que se cuestionen del Estado de las autonomías sean las televisiones autonómicas. Habrá otras cosas, ¿no? ¿Le da miedo lo que pueda suceder en marzo cuando el gobierno de Rajoy dé a conocer el proyecto de ley de presupuestos con la que ha caído en Europa con los últimos datos sobre el déficit en España? Piense que en Cataluña desde hace un año el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha tomado un montón de medidas de recortes. Ayer los estudiantes salieron a la calle y tomaron incluso la universidad, en fin. En Cataluña el de los recortes. Llevamos ya un año de esfuerzo en ese sentido. Yo creo que la sociedad catalana ha sido muy responsable asumiendo todo lo que está tocando, a nosotros también, pero a todos, sobre todo el sector sanitario y las escuelas también han sufrido, como todos los otros ámbitos. Por lo tanto, en Cataluña no creo que sorprenda. Lloverá sobre mojado, con lo cual la presión sobre la sociedad catalana, que ya es a nivel fiscal mucho más fuerte que en el resto de España, pues puede tensionar aún más la sociedad, como es lógico, ¿no? Porque la gente lo está pasando muy mal. Hay mucho paro, como en toda España, pero aparte hay un esfuerzo que no se ve recompensado, y hay una frustración fuerte por los impuestos que se pagan y los que no vuelven. El déficit fiscal, como usted sabe, es el gran tema en Cataluña. Hemos hablado de la televisión. La radio pública catalana cumple una función, y en el resto de las autonomías cumple una función tan importante, no sé si más que la televisión, en aquello que usted decía de cohesión, de vertebrar, de acercarse a la gente. Yo creo que la radio que es un medio mágico, ¿no? Y usted empezó en la radio, ¿no? Yo empecé en la radio, en informativos, hace muchísimos años, en el 87, haciendo informativos
informativos, pero por la noche, los hacía de madrugada, o sea que nadie me escuchaba. La mejor radio es la Tampoco de la me veía noche, ¿eh? mucha gente haciendo la Anita al día, no nos engañemos, porque era un programa que se pasaba a las 12 de la noche, con lo cual... Pero bueno, la cuestión es que la radio es un medio muy útil porque es mucho más inmediato que la televisión. La televisión, a pesar de que ahora hemos mejorado mucho técnicamente y llegamos a los sitios mucho más rápido, la radio tiene ese fenómeno de participación sistemático a través de los oyentes y la radio, mucho más efectivo que en televisión, y la rapidez con la que se planta en todas partes, ¿no? Y eso en el territorio es fundamental. Yo creo que Catalunya Radio ha hecho un trabajo maravilloso durante todos estos años, tiene tantos años como TV3, nacieron las dos en paralelo, y afortunadamente en Cataluña la radio pública catalana y la radio privada en catalán son las que se llevan el pastel, porque RAC1 es líder en estos momentos, a muy pocos oyentes de Catalunya Radio, que es nuestra radio pública, que está ahí pegada, y detrás están las radios en castellano, o sea que ahí está muy fuerte la radio en catalán. Cuando se habla, y usted ha hablado de la necesidad de defender no solo el uso, sino el uso cotidiano del catalán como idioma nacional en Cataluña, cuando se cuestiona del resto de España que eso sea así, se les está permanentemente recordando que por qué no concilian el catalán con el castellano, por qué tienen tanto interés. ¿Cuál es la respuesta inmediata que usted da? Porque usted ha dicho, se ha quejado de que el catalán está perdiendo uso social clarísimamente, pero por una razón muy obvia que los espectadores seguro que van a entender. Cuando tú tienes en estos momentos 80 canales de televisión, que la gran mayoría son en castellano. Y en inglés. Y en inglés. Y una minoría, cada vez más minorías, son en catalán, pues nuestros niños lo que consumen de dibujos animados, de canales, es mayoritariamente en castellano. ¿Cuál es el efecto? Que aunque estén estudiando en catalán y en castellano los que lo requieren, porque hay mucha mística sobre el gran conflicto que hay en Cataluña sobre la lengua. Bueno, seguro que en su caso ha venido y ha visto que allí se puede vivir en castellano sin ningún problema todo el día y años. Mi suegro, que nació en Cataluña y era técnico de exteriores de Radio Nacional de España, no ha hablado nunca en catalán. O sea que, mire, no, toda la vida, y está vivo y es un hombre estupendo y maravilloso. Pero quiero decir que el tema del castellano es sencillamente una cuestión de equilibrio. El catalán está perdiendo uso social porque la presencia audiovisual, mediática del castellano y del inglés es apabullante. Es normal, y el mercado, pero lo que hay que hacer es proteger lo que tenemos en catalán, porque si no realmente la lengua sufre, ¿no? Si no, no leeríamos Espriu y perderíamos la literatura catalana. Yo creo que en Cataluña hay una convivencia lingüística impecable y hacer demagogia con este tema es muy peligroso. La gente que viene a menudo a Cataluña lo sabe perfectamente y por lo tanto es una cuestión más jugada desde la perspectiva política y mediática para contaminar, que la gente de la calle sabe perfectamente que el catalán no es un problema en Cataluña a nivel de convivencia para nada. ¿Cómo está la sociedad catalana? Es una sociedad que desde fuera vemos como mayoritariamente nacionalista, luego vemos que el Partido Popular sube, que los socialistas gobiernan, pero luego de repente sufre con un parapalo, pero también es un partido consistente. ¿Cómo está dividida, cómo está fragmentada la sociedad catalana políticamente? La sociedad catalana es una sociedad políticamente muy plural, porque hay muchas más fuerzas políticas en el Parlamento que en otros parlamentos autonómicos. Allí tenemos a Convergència i Unió, que está gobernando en minoría, un PSC que ha quedado más débil, pero que es la segunda fuerza política más fuerte, está el Partido Popular, está Esquerra Republicana, está Iniciativa, está Solidaritat, está Ciutadans, o sea, hay 7 grupos y un independiente que es Joan Laporta, que está ahí. Es el último en llegar. Sí, hay mucha pluralidad, eso es sano, es cansino. Porque cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho que se sientan todos representados en un medio público. En la televisión ustedes están permanentemente equilibrando. Bueno, hay una cámara para cada cual, por simplificar, ¿no? Yo les digo que los fines de semana no salgan tanto, porque no podemos gastar tanto con las cámaras los fines de semana. Y tienen el hábito en los fines de semana de pisar el territorio y querer que una cámara de TV3 está detrás de ellos, de todos. ¿Cómo están los ánimos allí? Están más cercanos a movimientos más independentistas que hace 15 años. Sí, lo de Laporta fue una sorpresa.
Pasó del Barcelona a la política sí, por una razón simple, que seguro que si usted algún día tiene ocasión de leer las memorias del presidente Pujol, se dará cuenta de esa evolución, ¿no? O sea, Cataluña, en los años que le tocó vivir de la transición, como otras fuerzas políticas, como el PNV también hizo, como Coalición Canaria hizo, se sintió muy responsable del progreso que debía hacer España en relación a la integración en Europa y al desarrollo de la democracia y a la solidez de la democracia. Y aportaron a esa estabilidad política de los gobiernos españoles y con sacrificios de reivindicaciones propias en unos territorios y en otros. Todo el mundo cedió. Y lo que ocurre es que pasados los años uno se da cuenta de que no ha habido correspondencia por la otra parte. Es decir, los sacrificios que se hicieron y las cosas que entonces se decían y que se continúan diciendo están en un atasco tanto si gobierna el Partido Popular como si gobierna el PSOE. Con lo cual está creciendo el sentimiento de desapego. Eso lo denunció bien el presidente Montilla en su día, ¿no? Lo dijo claramente. Atención, atención, porque se está produciendo un desapego. Dijo, sí, fue muy polémico incluso. Un desapego en el sentimiento de la gente respecto del concepto de España, sí. De la situación de España. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en el sentir, una cosa es el sentir y otra cosa es la economía. Cuando un padre en Cataluña le cuesta más que los hijos tiren para adelante, paga más impuestos, le cuesta dinero ir a obtener una receta. O sea, se están tomando medidas que afectan el estado del bienestar cuando la gente sabe que Cataluña siempre ha sido solidaria con el resto de España y lo quiere continuar siendo, pero de acuerdo con su situación actual. Esto está generando una sensación de ¿y por qué no nos quieren y por qué siempre somos los que tenemos que pagar pero no nos quieren suficiente? O sea, hay una incomprensión ahí que no es saludable. Yo creo que en las Canarias ese sentimiento no está tan fuerte porque la insularidad os protege. ¿Cómo nos ven ustedes a los canarios? Más felices que los catalanes, eso no es difícil, porque el carácter canario yo creo que es más alegre y más aislado de muchas miserias que en el terreno político, social y cultural también a nosotros nos arrastran. El ciudadano catalán es muy torturado, somos gente que se autoflagela permanentemente, siempre nos quejamos y siempre estamos mal y siempre, en realidad, pudiendo ser una sociedad feliz, en general tiende a... Es masoquista. Tiene un punto, siempre lo dicen, que somos aburridos, sí. Pero yo creo que la cosa va más allá, no somos aburridos, tenemos un punto de flagelo, ¿no? Y en cambio Canarias siempre se ve como un espacio más sonriente incluso ante la dificultad, ¿no? Bueno, pues con eso haremos, ¿no? Y al final se consiguen cosas pues fantásticas. Ahora, hoy he visitado estos estudios donde estáis, pues que no tienen nada que envidiarle a ninguna televisión de las que tenemos. Y eso, con pocos recursos, con los recursos que hay, o con menos desde luego que allí, y se hace, ¿no? Y no se oye hablar de mucho conflicto, ¿no? ¿No echan de menos, o quizá no echan en falta el que Canarias esté más presente políticamente en el Estado? Sí, pero Canarias y Aragón y... Claro. A ver, lo que ocurre en el Estado es que solo se habla de dos comunidades. De Andalucía cuando hay elecciones, que es ahora. Ahora, toca. Vale. De Euskadi cuando hay problemas de violencia, el proceso ahora con ETA, etcétera, etcétera, esa es la noticia. Y en Cataluña cuando se quejan por temas económicos, porque el estereotipo violencia en Euskadi, quejas de los catalanes porque quieren más dinero, es lo que ha construido el Estado español. Entonces, lo que llamamos el inconsciente colectivo español. Es que no hay más. De Extremadura cuando se habla de Extremadura, de La Rioja cuando se habla de La Rioja, de Murcia cuando se habla de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, nunca se habla. ¿Por qué? Porque solo se habla de las comunidades autónomas cuando representan un conflicto para el Estado. Error, porque hemos construido un Estado muy ignorante de su propia riqueza. Entonces, ahora que ha llegado el momento de defender cómo y por qué somos así desde la Constitución del 78, no hay conocimiento sobre esa riqueza. La diversidad y la pluralidad que decimos no se ha explicado, del Estado, la autonomía. Para nada. Usted que como entrevistadora ejercía esa faceta con fuerza, tiene, en fin, solvencia como entrevistadora dura, ¿cómo se comportaron en esas entrevistas que tuvo, algunas de ellas polémicas, Montilla, los tres que le tocaron, Maragall, Montilla y Artur Mas, la más reciente? Sí. La de Montilla y Artur Mas fueron bastante fuertes. La verdad es que lo único que mantengo de mi actividad periodística, porque ya lo hacía cuando estaba haciendo la Anita al día antes de ser directora, eran las entrevistas institucionales al presidente y al jefe de la oposición. Y eso lo hacía ya con Pujol, porque coincidía aún con el último gobierno de Pujol,
con el presidente Maragall, con el presidente Montilla, con el presidente Mas y con sus jefes de la oposición. O sea que además lo he entrevistado como jefe de la oposición en bastantes ocasiones también. Y fíjese, como conseller en cap del último gobierno Pujol. Fue la primera entrevista política que hice a Artur Mas, la primera. Como presidente, sí. Sí, que la recuerda porque fue dura también. La verdad es que los presidentes saben que los periodistas lo que hacemos es ponernos en la piel del ciudadano y preguntar lo que preguntarían. Por lo tanto, si son entrevistas duras es porque la situación es dura. Si las cosas que se preguntan son incómodas es porque las preguntaría a las personas que están al otro lado de la cámara, ¿no? Con lo cual, no hacerlo es una irresponsabilidad de nuestro oficio. Y no hacerlo por miedo a incomodarles es no ejercer nuestro oficio en su esencia. Porque si se incomodan y te acaba llevando problemas hacer preguntas, quiere decir que no tenemos una sociedad democrática para asumir que un responsable público que se escoge en unas urnas tiene obligación de explicar las cosas al ciudadano cuando va a un medio público. Esto es así y debe ser así. El presidente Montilla lo llevó bien, pero sus conciudadanos no. ¿Hubo un insulto alguno, incluso de un político hacia usted? Sí. ¿Hubo alguna polémica? No, me insultó muy gravemente un responsable socialista que aún ocupa cargo, de un modo muy grosero. Luego no voy a repetirlo porque... rectificó, sí, pero yo creo que esas cosas no le duelen al que lo recibe, al que lo dice, y sobre todo al partido, porque tristemente el presidente Montilla lógicamente le supo muy mal, ¿no? Porque es absurdo. Y el presidente Mas encaja muy bien en las entrevistas duras. Yo creo que es mucho más bueno. Que incluso los políticos quieren que le hagan entrevistas duras, aunque la gente no lo crea. Yo creo que es mejor. Les va mejor a ellos, sí. Se nos acabó el tiempo, Mónica Terriz. Muy bien, encantadísima de estar aquí. Hubiéramos estado hablando muchísimas más cosas. Indudablemente hablar de periodismo en voz alta, de vez en cuando es refrescante. La tendrán hoy a las 9:30 en Canarias 7. Y tendrán la oportunidad de conocer, habrá coloquio después de la conferencia, en conocer no solo sus primeras palabras, sino también las reflexiones posteriores. Así que le agradezco que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Suerte. Gracias a ustedes y hasta siempre. También sigan en compañía de la Televisión Canaria.